Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos en Cristo Jesús que en esta hora están ya dispuestos para compartir el estudio de este mensaje final que Dios ha dispuesto para este mundo, el mensaje de la justicia por la fe. En otras palabras, en el plan de salvación está dispuesto que el justo vivirá por la fe. Ahora es como nunca antes que en este tiempo necesitamos vivir por fe. Estamos en el estudio número 127 de esta serie de justificación por la fe. Estamos estudiando cómo es que el justo puede vivir por fe una vida consagrada a Dios, una vida santa, una vida justa, una vida perfecta en Cristo y una vida de obediencia. Para eso Cristo vino a este mundo, para confirmar el plan de salvación con su vida y con su muerte. Y Cristo murió en la cruz, dice, para que el creyente pueda dejar de pecar. Todo este plan de salvación está ilustrado. Dios quiso enseñar por medio del santuario terrenal y sus servicios. Y nosotros ahora estamos abocados en ese estudio, con ese hambre, con ese deseo de que Dios pueda tener misericordia de nosotros en este tiempo y podamos llegar realmente a comprender este evangelio de salvación. Y no acontezca con nosotros como aconteció con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, porque ellos dicen que escucharon el evangelio, vieron con sus propios ojos los servicios del santuario, toda su vida, pero no les aprovechó, dice, el oír ni el ver el santuario terrenal. Y se perdieron y no alcanzaron justicia, y al dueño del santuario, o al santuario real mismo, ellos lo destruyeron, lo crucificaron a Cristo. Hoy en día también el mundo religioso está llegando a ese tiempo en el cual, según la profecía, nos dice la Biblia, de que se repetirá la historia. El mundo religioso crucificará a Cristo en persona de sus mensajeros y rechazando este mensaje último, que es realmente la esencia, el resumen, o podemos decir la Biblia en la experiencia. Por eso estamos cada día estudiando para beneficiarnos espiritualmente, y una vez que nosotros podamos recibir esa santificación, esa purificación, esa vida santa, entonces Dios pueda utilizarnos y para llevar ese mismo mensaje al mundo, porque el mundo está esperando. Hay muchos sinceros que están de hambre, clamando día y noche por la liberación del pecado y por la liberación de las consecuencias del pecado que está, podemos decir, asfixiando al mundo, que está esclavizando al mundo, que está privando la libertad. Y Satanás quiere dominar todo este mundo porque le queda poco tiempo. Y a nosotros nos ha tocado
tener esa dicha, esa alegría, esa felicidad, esa oportunidad, ese tiempo de gracia para poder estudiar este tema del santuario, el hombre un santuario viviente. Y como hemos estudiado, la humanidad perdió de ser santuario por causa del pecado. El pecado separó de Dios, dice. Pero en el plan de salvación, el que acepta verdaderamente a Cristo comprendiendo el plan de salvación, entonces nuevamente podemos ser santuarios vivientes donde pueda morar el Espíritu Santo y nuestra vida pueda tener poder en este tiempo final. Así que ahora vamos a continuar estudiando el altar del sacrificio en el atrio del santuario. Primero hemos estudiado el cerco del santuario, luego la puerta del santuario, y tercero hemos estudiado cómo el pecador tenía que llevar un cordero y ponía sus manos sobre su cabeza y luego tenía que con su propia mano quitarle la vida, matar al animal que prefiguraba que la paga del pecado es muerte. Y allí tenía que experimentar el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, ahí en la puerta del santuario, y sabemos que el santuario representa a Dios, a Cristo. Cristo es el verdadero santuario. Entonces, cuando uno acepta a Cristo y llega a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, entonces el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, obra y lo lleva a un verdadero arrepentimiento. Y luego el sacerdote, aquel cordero que ha sido inmolado, que se ha derramado su sangre, ahora ingresa al santuario para interceder, para expiar en una forma figurativa el pecado del pecador. Y al cordero lo lleva al altar y en el altar es quemado en sacrificio. Entonces, ¿qué representa el altar y el cordero que se sacrifica en el altar? La palabra de Dios en 1 Corintios 5:7 dice: Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. Entonces, el altar del sacrificio y el cordero que se sacrifica representa a Cristo. Entonces necesitamos estudiar cómo se produce el sacrificio, cómo se produce la muerte. Cristo fue sacrificado, fue muerto, como hemos estudiado, y Cristo resucitó. Entonces, ese fue el cumplimiento de lo que prefiguraba esa ceremonia del sacrificio del cordero en el altar. Y todo eso ya se cumplió con la muerte de Cristo y su resurrección. Pero ahora la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es: ¿cómo se cumple en la vida del creyente verdadero? ¿O cómo debe de cumplirse? Y aún nosotros ahora podemos ir comprendiendo si en nosotros ya se ha cumplido ya esa muerte y nosotros ya hemos resucitado, ya hemos nacido a vida nueva, así como Cristo resucitó. Todo este plan de salvación que hemos estado estudiando hasta aquí, en 127 estudios, y anteriormente en 37 estudios, el Antiguo y el Nuevo Pacto, ahora
La Biblia lo resume en pocas palabras en la Biblia, cómo Cristo ha consumado el plan de salvación en el altar del sacrificio, es decir, en la cruz, en el monte Calvario, en la cruz. Pero antes podemos recordar de que Cristo trajo a este mundo y presentó al pueblo de Israel la ley de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esa ley era copia del carácter de Cristo, copia del original. Pero ahora el original de esa ley es Cristo, porque esa ley de los 10 mandamientos está adaptado para pecadores en base al principio del amor. Y el amor, entonces la ley de los 10 mandamientos enseña el amor a Dios, los primeros 4, y los siguientes 6, amor al prójimo. Pero el original es Cristo. Cristo es amor. Dios es amor. Por eso San Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí juega un papel importante la fe. Y hemos estudiado también acerca de la fe, porque hay 2 clases de fe. Fe verdadera, genuina, fe que produce obras, y también hay otra fe que es presunción, una fe intelectual, una fe teórica de palabras, una fe por emoción, o podemos decir una fe humana. Como el ser humano es pecador, está malogrado por el pecado, su fe también está malogrado, entonces no es fe. Todo lo malogrado no tiene valor. Es la fe humana. Y Santiago trata de explicarnos la fe humana. La fe humana, dice, es como la fe de los demonios, porque los demonios también creen y tiemblan, dice. Pero ¿por qué no es verdadera su fe? Si creen, porque los demonios saben que Dios existe. Ellos están seguros. Y aún tiemblan por eso, porque saben que Dios es más poderoso que ellos. Pero ¿por qué no es fe verdadera? Aún los demonios estudian la Biblia, van a la iglesia también, hacen obra misionera, dice. Ellos llevan creyentes, dice, a la iglesia. Pero su fe no es verdadera porque ellos no entregan su vida a Dios. No quieren vivir con Dios, no quieren andar con Dios, no quieren tener a Cristo en el corazón y no quieren ellos estar en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces hoy en día también todo profeso creyente o religioso que no quiere entregar su vida, lo cual ahora vamos a estudiar en la Biblia, entonces también eso da a entender que es una fe humana, una fe, podemos decir, diabólica. Pero sin embargo ese creyente es orgulloso, porque va a la iglesia, ora, canta, estudia, predica y aún da mensaje, lleva personas a la iglesia. Eso mismo hacían los fariseos también, hacían prosélito, estaban en las ceremonias a la hora exacta, todo eso. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ellos dicen no alcanzaron justicia. Entonces necesitamos una fe verdadera. Y la fe humana cree en Dios por interés. Pero la fe verdadera no. La fe verdadera es unión con Cristo. Vivir con Cristo y permanecer en Cristo. Y esa vida es una vida de fe. El justo vivirá por la fe. Cuando uno llega a unirse con Cristo, es justo porque Cristo es justo. Así como en el libro de Romanos capítulo 11, allí nos habla de que si nosotros nos unimos, dice,
a la raíz, al tronco que es Cristo, seremos santos también justos. Eso está en el libro de Romanos capítulo 11. Entonces, esa fe es de la cual habla la Biblia y de la cual vamos a estudiar ahora. Entonces, vamos adelante en el estudio. ¿Cuándo Cristo murió? La Biblia en San Juan 19:14 nos dice que Cristo murió en la fiesta de la Pascua. Por eso dice 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua que fue crucificado para nuestra salvación. Y la Pascua se realizaba el 14 del mes de Aviv, o sea, del primer mes judío, el 14. Pero el 10 de ese mes escogían al Cordero, es decir, 4 días antes escogían al Cordero. La Biblia expresamente dice así, San Juan 19:14, era la preparación de la Pascua, dice, y como a la hora sexta, más o menos el mediodía, entonces dijo a los judíos, Pilato, aquí está vuestro rey. Verso 15, ellos gritaron, o sea, los judíos y todos los que estaban ahí gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Por fin lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Entonces el 14 del primer mes judío, que era el día viernes, Cristo fue entregado a la hora sexta, mediodía. ¿Y qué dijeron los sacerdotes, que eran los dirigentes religiosos, y todos los judíos también? Dijeron, crucifícale, crucifícale. Y dijeron, no tenemos más rey que a César. Negaron, desconocieron y rechazaron a Cristo. Aceptaron, dice, como rey a César, al César de Roma de ese entonces. Hoy en día también los religiosos, la gran mayoría, rechaza a Cristo porque no quiere entregar su vida a Cristo. Solamente entrega en una forma superficial, en una forma, podemos decir, a medias, en una forma teórica, solo de promesa, de palabras, pero no puede entregarse de todo corazón. Como más adelante vamos a ver, porque el que entrega su vida de todo corazón va a tener que morir crucificado juntamente con Cristo. Ese es el temor por el cual uno no entrega su vida. Porque si va a morir crucificado con Cristo, en la entrega, o sea, primero en el arrepentimiento y la entrega, entonces el ser humano dice, si yo voy a tener que morir a la vida carnal, que es morir al pecado, entonces ya no voy a poder seguir mis planes de este mundo. Ya no voy a poder seguir sirviendo al mundo. Ya no voy a poder participar de todas las cosas que el mundo ofrece. Alimentación, educación, ofrece pues todos los adelantos científicos, ofrece el comercio, economía, vida en la ciudad. Ese es el temor de hacer una entrega. Por eso el cristianismo, adaptado al pecado, ¿qué ha hecho? Ha formado, ha establecido iglesias o casas de adoración en las ciudades, unido a las cosas de este mundo, para que el religioso pueda
también servir a Dios y servir al mundo. Y esto sabemos muy bien que Jesús claramente dijo, no se puede servir a dos señores. Hoy en día entonces no quieren escoger a Jesús. A Jesús lo rechazan y quieren hacer una vida religiosa en la vida carnal, en la vida humana. Quieren ser religiosos con naturaleza humana pecaminosa, con un corazón egoísta, con una mente del yo, una mente que le gustan las cosas del mundo. Entonces eso se llama rechazar a Cristo y escoger el mundo, escoger Babilonia. Eso mismo aconteció en 1888. Y ya próximamente vamos a estudiar ese congreso de 1888, cuando la Iglesia Adventista de ese entonces rechazó el mensaje de la justificación por la fe que estamos estudiando, ese mensaje de que el justo debe vivir por fe en el marco del santuario, en base al santuario, la purificación del santuario. Entonces, la primera lección que aprendemos aquí es: rechazaremos a Cristo para que no entre a nuestro corazón, a nuestro templo, así como los judíos rechazaron a Cristo del templo de Jerusalén, o aceptaremos a Cristo para que Él purifique nuestra vida como a oro purificado en fuego. Pero primero tenemos que comprar el oro. Cristo trae el oro, que es el amor y la fe. El ser humano no tiene oro. Nuestro corazón es escoria, es suciedad, inmundicia. Y Dios no puede purificar nada. Nada puede encontrar en nuestro corazón purificándolo. Ahora avancemos. 2 Corintios 5:14. Estamos estudiando el sacrificio del cordero en el altar representaba a Cristo. ¿Y qué representa para nosotros? Lo que nos interesa es para nosotros. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos apremia o nos constriñe al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. Ahí está la gran verdad resumido de todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Si Cristo murió, dice, por todos, luego todos han muerto. O sea, todos los que aceptan esa muerte y aceptan seguir a ese Jesús que resucitó, seguirle en el santuario celestial y seguir su vida perfecta que nos dejó como ejemplo, involucra, luego todos han muerto. Tenemos que morir. Si queremos de corazón verdaderamente aceptar a Cristo crucificado, tenemos que morir. No es solamente aceptar de palabra, porque aquí dice luego todos han muerto. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, si Cristo murió por todos, entonces todos los que acepten a Cristo verdaderamente deben morir. Tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir, dice, a la carne. Por eso Pablo dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando uno inicia la vida cristiana, la carrera cristiana, ya no se debe conocer a la carne, o sea, al ser humano antiguo, al hombre viejo, al hombre pecador, porque debe ser crucificado juntamente con Cristo, debe morir. Por eso ahora
el nuevo cristiano que va a nacer ya no vive para sí, sino vive para aquel que murió por él. Porque al hombre carnal le gusta vivir para sí, todo trabaja para sí, acumula para sí, busca para sí, todo es para sí mismo, para el yo, todo es para el yo. Pero como el yo debe ser crucificado juntamente con Cristo, el nuevo creyente espiritual, la nueva criatura ya no vive para sí, sino vive para Cristo, para aquel que murió. Trabaja para aquel que murió. Y tiene que trabajar las 24 horas al día. Antes, en su vida antigua, servía, era esclavo, trabajaba las 24 horas para el mundo, para el pecado, para los intereses de la carne, del yo. Ahora tiene que trabajar en los negocios de Cristo quien murió. Y la pregunta es, ¿cuáles son los negocios de Cristo? A los 12 años Jesús se presentó en Jerusalén a su iglesia, a su pueblo, y ¿qué dijo? Esos 3 días que estuvo con los sacerdotes, con los doctores de la ley, con los dirigentes religiosos de ese entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que ellos estudiaron y Jesús respondió todas las preguntas de la Biblia, de la Torá. Ese es el trabajo de Cristo. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me toca estar, dijo a sus padres que le preguntaron por qué se había quedado en Jerusalén y por qué los había dejado solos. ¿No sabíais, dice, que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Entonces el que acepta a Cristo, la muerte del Cordero, en el altar, en el Calvario, ahora, desde ese momento, tiene que dedicarse a servir a su Maestro, a su Salvador que murió por él. Desde ese momento ya no se conoce a esa persona en la carne. Ni a Cristo, dice, ya no conocemos según la carne. En el verso 17, 5:17, 2 Corintios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Así que el que aceptó a Cristo, el sacrificio del Cordero en el altar, y en este caso en el cumplimiento en el Calvario, el que acepta, y es nueva creación, dice. O sea, el poder de Cristo lo crea de nuevo. Es un hombre nuevo, nueva creación. Así como Adán y Eva fueron creados nuevos, así Dios crea un hombre perfecto. Con la única diferencia que Adán fue creado, un hombre ya, podemos decir ya grande. Pero el verdadero cristiano nace ahora como un niño. Pero igual, santo, perfecto, bueno, limpio, es el oro. Ahora ese oro tiene que ser afinado en fuego. Es un niño espiritual, tiene que crecer. Así nace, dice, pero para nacer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir en la cruz. Así como Cristo murió, esa muerte de Cristo ha dispuesto la muerte también del hombre pecador. En este caso, una muerte espiritual. No es muerte a la vida física, es muerte espiritual. O sea, muerte a la carne, muerte al yo, muerte al pecado. Para el pecado ya está muerto. Y el pecado ya no tiene poder, porque está muerto. Ahora es nueva criatura, nueva creación. Y ahora de aquí en adelante dice, todas las cosas viejas pasaron, ya no va a vivir como antes. Todo es nuevo. Mente nueva,
corazón nuevo, espíritu nuevo, una voluntad renovado y pensamientos nuevos, deseos nuevos, hábitos nuevos, todo es nuevo. Y el verso 19 termina diciendo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo vino y con su vida y su muerte y su resurrección reconcilió al mundo entero. Todo el mundo entero ya tiene derecho a la reconciliación, a unirse nuevamente con Dios, a comenzar una vida de unión con Cristo. El que se une con Cristo nace a vida nueva. Solo con la única diferencia que aquí, solamente en la práctica, en la experiencia, en la vivencia, se conecta y nace a vida nueva el que cree. Por eso San Juan 3:16 dice, el que creyere. O en todo caso, Romanos 1:16, 17, 18, ¿qué dice? Dice, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Para el que cree verdaderamente, como hemos comentado de la fe verdadera, el Evangelio es poder. Ese poder es el que lo crea a una nueva vida. Por ese poder nace a vida nueva. Ahora, entonces, hemos visto, hemos aprendido aquí, la primera lección que hemos aprendido es de que no hay que rechazar a Cristo. Y no hay que aferrarse al mundo como el pueblo judío. Dijeron, nuestro rey es César. Y ese su rey César, en el año 70, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y destruyeron a todos los judíos. Millones y millones de judíos israelitas murieron. Solamente los cristianos que aceptaron a Cristo se salvaron. Ningún cristiano verdadero pereció. Hoy en día también esa es la suerte que se corre. Si hoy nos aferramos al mundo y no queremos dejar el mundo, la vida del mundo, la vida carnal, la vida humana que hemos vivido, ¿no? Entonces los poderes de este mundo nos van a destruir. Y ya comenzó esa destrucción. Y si no queremos aceptarlo, por lo menos aceptemos que esta destrucción que ha venido en esta pandemia y la cuarentena y el privarnos la libertad, entonces por lo menos es un simulacro. Es una pálida idea de lo que ahora va a venir posteriormente, en adelante. Entonces los poderes de este mundo ya están casi unidos. Y ni aun ellos saben qué va a acontecer por esa unión que va a manejar el mundo. El mundo se va a destruir, el hombre mismo se va a destruir. Los grandes de este mundo, a los de la clase media y baja, quieren destruir. Así como, ¿por qué? Por haber escogido el mundo mismo nos va a destruir. Por eso entonces, esa lección no debemos olvidar. La segunda lección que aprendemos es de que si Cristo murió, nosotros tenemos que morir. Para ya no vivir para nosotros ni para el mundo, sino para vivir para Cristo. Pero el hombre carnal, el hombre humano no puede vivir para Cristo. Por eso tiene que morir. Está condenado a morir. Esa es la segunda lección. Ahora sigamos adelante. Romanos 6:6 dice así: la muerte de Cristo, ¿a qué nos lleva? Sabiendo que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado junto con él. Así que, en una forma figurativa, ya cada uno hemos sido crucificados junto con Cristo. Así como el santuario era una figura, una representación.
pero ahora nosotros somos el santuario real. Así también Cristo murió en la cruz y nuestro viejo hombre también figurativamente ya murió con él. Ahora el que acepta a Cristo tiene que morir en realidad. Para que el cuerpo de pecado, dice, sea destruido. Ahí está. ¿Por qué necesitamos ahora morir? Porque este cuerpo de pecado debe ser destruido. Podemos decir, es la máquina de pecar. Esta máquina de pecar que somos nosotros debe ser destruido. Porque si no es destruida esta máquina, siempre vamos a seguir pecando. Por eso hoy en día los religiosos, no interesa qué nombre tenga su congregación, su iglesia, su grupo, siguen pecando, seguimos pecando. Entonces, es que no ha sido destruido este cuerpo de pecado. Dice, ¿para qué tiene que ser destruido o muerto? A fin de que no seamos más esclavos del pecado. Ahí está. Más claro no puede haber. Para que no sirvamos más al pecado, no seamos esclavos. En el verso 7, Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Entonces, para vivir sin pecado, tenemos que morir. Para que el nuevo hombre, que es creado por el poder de Dios, porque el Evangelio es poder, la muerte de Cristo es poder, Cristo es poder, entonces el nuevo hombre quedará libre de pecado. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre tiene un corazón nuevo, tiene el amor de Dios, que es la ley de Dios, escrita en el corazón, la ley del amor. ¿Y en la ley del amor a dónde lo va a llevar? El amor, hemos leído, el amor nos constriñe, el amor nos impulsa hacia lo bueno, hacia la obediencia, hacia el cumplimiento de la ley. Pero el amor egoísta, el amor a Dios, lleva a las cosas de este mundo, al pecado. Entonces, por eso es que debemos morir, dice, al pecado. Este cuerpo que produce pecado, ¿qué es lo que produce pecado en nuestro cuerpo? No es el cuerpo físico, es la mente, el corazón. La mente, el corazón, debe quedar como muerto, debe quedar inutilizado, pasivo. Algo así podemos decir. El verso 8, sigamos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, si hemos muerto como Cristo, así como Cristo. A ver, vamos a tratar de comprender algo más. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Cuando resucitó, ¿siguió viviendo esa vida de 33 años en este mundo? Ya no. El Cristo resucitado ya resucitó, dice, ya glorificado, y ya no vivió en este mundo para seguir haciendo milagros, ni para predicar el Evangelio, ni ayudando a las personas, nada de eso, ya no. Ahora ascendió al cielo. Cambio de vida. Por eso, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, así como Cristo dejó la vida terrenal, se fue a la vida celestial, así también nosotros tenemos que dejar nuestra vida antigua. Y nosotros sí pasaremos a vivir la vida de Cristo de los 33 años que vivió en esta tierra. Pero vamos a repetir eso. Vamos a seguir sus huellas, dice. Ejemplo nos ha dejado. Vamos a crecer igual que Cristo. Vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo igual que Cristo. Así como Cristo se bautizó y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice. Y del desierto el Espíritu Santo lo llevó a predicar el Evangelio, dice. Recorría todas las ciudades, las aldeas, dice, predicando el Evangelio, enseñando y sanando enfermos.
una triple labor, se llama obra médico-misionera. Esa vida está ya dispuesto para el verdadero creyente, el que nace a vida nueva y se bautiza en señal de ese pacto, de esa entrega en el nuevo pacto. Entonces comienza a vivir la vida de Cristo, no la vida anterior que ha vivido sirviendo al mundo. Ese es el verdadero evangelio de salvación que la Biblia presenta. Por eso dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces la vida cristiana es vivir con Cristo para vivir su vida. No es que vamos a vivir obedeciendo la palabra de Dios, no, sino vamos a vivir obedeciendo la voz de Cristo que nos va a hablar a la mente, a la conciencia. Porque el Espíritu Santo, su representante, va a vivir, dice, en el nuevo hombre, en el hombre santificado, en el hombre justo, santo, como el santuario. Porque el Espíritu Santo de Cristo no puede vivir en un corazón pecaminoso, en un corazón de pecado, en la mente de un pecador, no. Por eso está condenado a morir. Sigamos comprendiendo algo más. Verso 10, segunda o Romanos 6:10. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, así como Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y no solo por los pecados cometidos, ese es el otro error que se comete, la otra confusión que existe. Muchos creen que Cristo murió por los pecados, actos cometidos de la humanidad nomás. No, eso es cierto, está bien, pero más que eso, Cristo murió, dice, para dar fin, para terminar y para condenar para siempre al autor del pecado, a la raíz del pecado. Como dijimos en nuestros términos actuales, a la máquina de pecar, para que esa máquina sea desechado y sea destruido. Porque en esa máquina, ¿dónde está? Esa máquina está ubicada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso va conectado a la fuente, a la raíz principal, que es Satanás. Satanás es el que hace funcionar esa mente carnal, ese corazón carnal, y produce pecado. Cristo murió para dar fin a eso. Por eso dice, cuando Cristo murió en la cruz, como dice Génesis 3:15, aplastó el golpe mortal sobre la cabeza de Satanás, el autor del pecado. Y al morir en la cruz, no solamente asestó el golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente antigua, sino también simbólicamente ha dispuesto ya que el corazón pecaminoso, el corazón egoísta y la mente del yo y la mente carnal también debe morir, ya está condenado a morir. Solo espera que el pecador se rinda y acepte nada más. En el momento que acepta morir, ¿no? Entonces también esa raíz en el corazón y en la mente debe morir ya, para que ya no viva el hombre la vida que ha vivido hasta ahí. Todo será nuevo de ahí en adelante. Y por el poder del Evangelio, de la gracia de Dios, es creado de nuevo el hombre. Por eso el Evangelio de salvación es creación, no es evolución. El problema es que el mundo es educado en la evolución, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, como ha sido rechazado por los religiosos, Satanás ha inventado esa misma teoría más sutil, más disfrazado. ¿Cómo es eso? No, dice, tú como pecador, si quieres la salvación, entonces debes entrar a la religión, ir a la iglesia
y comenzar a aprender a obedecer la palabra de Dios, a aprender a obedecer la ley, a aprender a seguir el ejemplo de Cristo. Y tu vida va a mejorar, va a cambiar y te vas a salvar. Evolución en el Evangelio, evolución en la vida cristiana, evolución del carácter. Tu carácter malo va a mejorar, va a evolucionar. Ese es el engaño de la religión moderna adaptada al ser humano. Y esa evolución, esa mejora del hombre pecador va con recompensa. Dice, el Señor te va a bendecir en este mundo, va a bendecir tu estudio en la universidad, va a bendecir tu estudio o tu trabajo, tu profesión, tu negocio, tu casa, todo lo que tienes Dios te va a bendecir y luego Dios te va a recompensar con vida eterna. Esa es la gran mentira que el Evangelio de la justificación por la fe lo desenmascara. Por eso el adventismo rechazó en 1888, porque ellos confiaban en esa vida religiosa de obedecer la ley, pero sin ser convertidos, sin nacer a vida nueva. Por eso ya próximamente vamos a estudiar, la hermana Joel llamaba constantemente, todos los días, cada momento, de que los pastores necesitaban conversión, no estaban convertidos. Que todo el pueblo necesitaba conversión, no estaban convertidos. Estaban muertos en delitos y pecados. Y hoy en día también el mismo mensaje se repite. Si nosotros seguimos viviendo para las cosas de este mundo, entonces nuestro yo está vivo, nuestra mente carnal está vivo, nuestro corazón carnal con amor egoísta está vivo. Y solamente hemos injertado la verdad en un corazón natural. Y por eso no tenemos poder. Entonces, sigamos leyendo Romanos 6:10. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado. ¿A qué pecado? A los actos que toda la humanidad ha cometido. También ha muerto para que Satanás ya está condenado a muerte. Solo falta que termine el tiempo de gracia. Y también, si aceptamos, nosotros necesitamos morir. Y una vez para siempre Cristo murió, dice, para la muerte del pecado. Pero la vida que Cristo vive, la vive para Dios. Así como Cristo vive para Dios, nosotros necesitamos vivir para Cristo. 6:11, Romanos. Así también vosotros, dice. O sea, a los que aceptan a Cristo crucificado, consideraos muertos al pecado. Así que, si verdaderamente aceptamos a Cristo, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya con nueva vida, vivir para Cristo. Verso 12. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que no dejen que en ese cuerpo mortal, humano, siga reinando el pecado, siga dominando el pecado. Que no sigamos todavía produciendo pecado, porque ese cuerpo mortal siempre va a producir pecado. Imposible que cambie, dice. Eso está en Romanos capítulo 8, todo el capítulo. Detenidamente hay que estudiar. Imposible que se someta a Dios, ni va a poder cumplir la ley, dice. La carne es débil. Entonces, cuando uno comienza la vida cristiana, dice, si ha nacido a vida nueva y ha muerto, dice, y es muerto al pecado, entonces el pecado no va a reinar, no va a tener poder ya, para obedecer a sus malos deseos. Entonces, el cuerpo mortal no va a obedecer a los malos deseos porque está muerto. Tiene que considerarse el creyente como muerto, porque el muerto no piensa, no habla, no hace, no satisface sus deseos. Si el muerto era alcohólico, ya no toma alcohol, ¿no? Si le gustaba
Sus gustos ya no, porque está muerto, el muerto es muerto. Ahora sí, el nuevo hombre espiritual, como dice Gálatas capítulo 5, el verso 16 hasta el 22, el hombre espiritual produce frutos del Espíritu. Verso 12 o verso 13. Ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado. Por eso, nuestro cuerpo mortal ya no debe dedicarse para servir al pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ahora dice, ya tenemos que experimentar que hemos muerto y ahora hemos vuelto a la vida nueva. Ahora ofreced vuestros miembros, o sea, estos miembros físicos, a Dios por instrumentos de justicia. Ahora alguien dirá, entonces, ¿mi cuerpo carnal cómo queda? ¿Va a estar estático? No. El cuerpo físico hay que ponerlo en las manos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios va a utilizar a ese nuevo creyente como un instrumento de justicia. Un instrumento, alguien tiene que manejarlo. ¿Quién? Un experto. Un músico experto maneja instrumentos de música. Un experto agricultor maneja los instrumentos de la agricultura. O un conductor profesional maneja vehículos o avión. Entonces, ¿quién va a manejar la nueva vida del creyente? Es Cristo, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo funciona eso? Eso funciona uniendo la voluntad del ser humano mortal, carnal, a la voluntad de Dios. Y ya no va a ser su voluntad. Por eso el ser humano natural no tiene que hacer su voluntad para no pecar de nuevo. Porque el momento que haga su voluntad, como Adán y Eva hicieron su voluntad, puede caer en pecado. O como Satanás, que era ángel santo, hizo su voluntad, cayó. Entonces, por eso se llama el plan de salvación, es restauración. Volver al original. Para eso Cristo murió. Por eso el que murió acepta la muerte de Cristo, ya Satanás no tiene para él. Y sus pecados pasados son perdonados y ahora su corazón, su mente carnal, tiene que considerarse como muerto ya. Ya no servir o ya no poner nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón al servicio del pecado. Tiene que estar, dice, crucificado, como más adelante vamos a leer. Y termina diciendo Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Así que el pecado ya no tiene poder. Cuando dice el pecado no tiene poder, se refiere a Satanás. Satanás ya no puede dominar al hombre espiritual, porque el hombre carnal está como muerto ya, inutilizado. Es una máquina desechada, porque está ya destruido. Una máquina destruida nadie lo puede utilizar. Así Satanás dice, ya no puede utilizar al hombre viejo que ya murió. Entonces, ahora sí, el día 14 moría Cristo, murió el día viernes. Sábado, domingo 16, el tercer día, resucitó Cristo. El que cree en la muerte de Cristo y ahora en la resurrección de Cristo, nace a vida nueva por el poder de su resurrección. Cristo resucitó por el poder de Él, porque Él tiene la vida. Y ese poder nos puede dar, dice, nueva vida. ¿Dónde está eso? Romanos 6:4. Porque fuimos sepultados junto con Cristo para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida.
Ahí está más claro que esto no puede haber. En el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo como en su muerte, dice. Como hemos muerto al yo, a la vida carnal, al pecado, somos sepultados en el bautismo y del bautismo salimos, dice, en novedad de vida. Resucitamos juntamente con Cristo. 5. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Así que, si en la experiencia práctica nosotros también renunciamos a nuestra vida y morimos con Cristo, entonces vamos a resucitar con Él a nueva vida. Entonces, morir crucificado con Cristo, ¿qué significa? Nos lleva a la muerte del viejo hombre y a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso en Gálatas 2:19-20, ¿qué dice Pablo? Porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. También hemos estudiado cómo se muere a la ley, o sea, a la ley del pecado. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, así como Cristo murió por nosotros, nosotros necesitamos morir para que Satanás no nos utilice. Ahora sí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahí está, Pablo en la experiencia dice, miserable hombre de mí, no puedo, dice, vivir sin pecado. Y cuando reconoció que era miserable, murió crucificado con Cristo, murió el viejo hombre. Ya no vivo yo, dice, el yo ya no vive, está ya considerado muerto, sino que Cristo vive en mí ahora, porque aceptó a Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo físico que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. El cuerpo físico, entonces, que es carne y hueso, ahora vive para Dios. Es un instrumento en las manos de Dios, porque Cristo vive en él por su Espíritu Santo. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, las religiones que quieren llegar a ser justos, ¿no? Justificación es ser justo por la ley, obedeciendo pues la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Cantando, orando, estudiando, asistiendo a la iglesia, predicando la palabra de Dios. En vano, dice, ¿qué están haciendo? Están desechando la muerte de Cristo. En vano murió Cristo, dice. Por eso en Gálatas 3:1 y 2, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quien Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Por qué ustedes, Gálatas, dice, que yo les he enseñado, dice, a Cristo crucificado, y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ahora ustedes nuevamente vuelven a la vida antigua, dice, de obedecer las leyes de Dios. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que el Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos, ese Espíritu es el que nos va a dar nueva vida, dice, al cuerpo mortal, que lo hemos condenado a muerte para cambiar de vida. Y ese Espíritu, dice, ahora va a habitar en el nuevo creyente. Verso 12. Así, hermanos, somos deudores, dice, no a la carne, para que vivamos según la carne. Así que ya no hay que vivir en la carne, dice, en vida carnal, en sus pensamientos, actos, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviráis. El Espíritu Santo entonces ahora va a tener que frenar, va a tener que dominar para que no actúe la carne
con sus concupiscencias, sus deseos, sus pensamientos, sus gustos, sus costumbres, sus inclinaciones. El Espíritu Santo va a poner freno, porque nosotros hemos entregado nuestra vida, le hemos confiado para que Él cuide. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora entonces es hijo de Dios, nació a vida nueva como hijo de Dios con el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Es un carácter perfecto, la justicia de Cristo. A eso se llama la justicia de Cristo. Entonces, hasta ahí hemos llegado, a ser hijos de Dios. Entonces, si no hemos rechazado a Cristo y hemos aceptado a la muerte de Cristo y hemos aceptado que Satanás ha sido vencido y que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora nosotros nos entregamos a muerte, a la mente carnal, al corazón carnal, a la vida pecaminosa, entonces somos nueva criatura, creados de nuevo por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. En el bautismo somos enterrados con la muerte de la cruz en Cristo y somos resucitados a vida nueva por el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios, hijos espirituales. Hasta ahí hemos llegado. El día de mañana, en el próximo estudio, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo es eso de ser hijos de Dios, según la Biblia? Que Dios bendiga su palabra. Los hermanos debemos repasar, comprobar como los bereanos. Los bereanos comprobaban. A ver, ¿cómo es eso en la Biblia? Vamos a revisar. Para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente, a la verdadera comprensión de este Evangelio, porque lo necesitamos en este tiempo. Gracias por vuestra atención. Amén.